Sí, Ahora, sí, lo digo bien. perfecto. Pues si le parece, comenzamos la entrevista. ¿Cuáles son las principales novedades sobre el abordaje de la enfermedad renal crónica que se han dado a conocer en el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que 1 de cada 6 españoles tiene enfermedad renal crónica. Eso es más frecuente todavía en la gente de más años y el problema es que la mayoría no lo sabe. Y no lo sabe porque la técnica analítica que permite detectar las etapas más tempranas de la enfermedad renal, que es la albuminuria, pues está infrautilizada por razones que no son aparentes, ya que es un test más barato que otros que se usan habitualmente en la rutina, y además hay guías clínicas desde hace 20 años que indican que hay que medirlo en todo diabético, todo hipertenso y más recientes en todo mayor de 60 años, etcétera, etcétera. O sea, en una alta proporción de los usuarios de la sanidad primaria. Las principales novedades tienen que ver con que ahora mismo la enfermedad renal crónica merece la pena detectarla tempranamente porque implica un alto o altísimo riesgo cardiovascular, o sea, es un factor de riesgo cardiovascular accionable, puedes modificarlo mediante el tratamiento, además de implicar un alto riesgo de progresión a eventualmente necesitar diálisis o trasplante, lo cual también es evitable ahora o disminuible el riesgo mediante intervenciones. De ella, la más importante es la adición de inhibidores de SGLT2 a la terapia tradicional con bloqueo del sistema renina-angiotensina. Digo la más importante porque ha habido múltiples ensayos clínicos con varios agentes de esta familia que han demostrado que usándolo en personas de alto riesgo de enfermedad renal, aún sin enfermedad renal, es capaz de evitar el desarrollo de enfermedad renal, que usándolo en personas con enfermedad renal es capaz de evitar la progresión de la enfermedad renal y en ambos grupos es capaz de disminuir el riesgo cardiovascular. Estamos ante un fármaco, la empagliflozina, que se utiliza para la diabetes tipo 2 desde 2014 en España y ha demostrado eficacia en insuficiencia renal, cardíaca crónica. ¿Qué está ofreciendo en pacientes con enfermedad renal crónica? Efectivamente, la empagliflozina es un fármaco de esta familia de inhibidores de SGLT2 que, como comentas, tiene la grandísima ventaja de que múltiples especialistas, incluyendo los médicos de atención primaria, de medicina familiar y comunitaria, tienen experiencia en su uso para otras entidades como la diabetes o la insuficiencia cardíaca. O sea, no es un fármaco nuevo, no es un fármaco que sea caro porque acaba de llegar, no es un fármaco que sea desconocido y no estemos familiarizados con su uso, es un fármaco de uso habitual que además de su impacto sobre la diabetes y la insuficiencia cardíaca, es capaz en pacientes con enfermedad renal crónica enlentecer la progresión, disminuir la necesidad de diálisis o trasplante y mejorar el pronóstico cardiovascular, tanto si son diabéticos como si no son diabéticos. Tanto si tienen un filtrado glomerular más conservado como si lo tienen más deteriorado hasta un límite de 20 mililitros minuto para empezar el fármaco, que no para continuarlo, que debería continuarse hasta que el paciente inicie diálisis o requiera trasplante. Y ha demostrado ser beneficioso desde el punto de vista de la conservación de la función renal, tanto en pacientes con albuminuria baja, con albuminuria incluso en el rango fisiológico, como en pacientes con valores de albuminuria más altos. El ensayo EMPA-KIDNEY es el mayor que se ha realizado en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué tipo de pacientes son los que se han incluido en este ensayo y cuáles han sido los resultados que considera más llamativos? Esencialmente ha incluido pacientes con todas las causas de enfermedad renal crónica, excepto la poliquistosis renal, con diversos grados de albuminuria y de filtrado glomerular, con filtrado glomerular por encima de 20 mililitros minuto, con albuminurias desde menos de 30 a más de 300, dependiendo un poco del rango de filtrado glomerular. O sea, había distintos criterios para distintas bases de filtrado glomerular. No ha incluido trasplantados, pero sí que ha incluido, como decía, todas las causas de enfermedad renal crónica, desde la diabetes a la hipertensión, a la desconocida, a las nefropatías intersticiales, a las nefropatías glomerulares.
y ha demostrado beneficios en todas ellas, no hay heterogeneidad para los resultados de beneficios, siendo cual sea la causa de enfermedad renal crónica. Dos aspectos importantes y llamativos. La mayoría de los pacientes no tenía diabetes. Y el segundo, había casi 1.000 pacientes, un 15%, que no tenían bloqueo del sistema renina-angiotensina de base, que es el tratamiento habitual para enfermedad renal crónica. Y en ambos casos, tanto en diabéticos como en no diabéticos, como decía, pero también, tanto en pacientes con bloqueo del sistema renina-angiotensina de base como los que no tenían, ha mostrado beneficio. ¿E incluyen ya las guías clínicas el uso de los SGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diabetes? En los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, sí, desde hace años las guías clínicas indican que si el paciente con diabetes tipo 2 tiene una enfermedad renal crónica, o sea, tiene o bien una albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo, o bien un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto, tiene indicado como tratamiento de primera línea para proteger a los riñones, independientemente del efecto sobre la diabetes, tiene indicado como tratamiento de primera línea un inhibidor de SGLT2. Es más, hay documentos recientes que indican que este paciente diabético sin enfermedad renal crónica, pero con alto riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, también debería considerarse los niveles de SGLT2 como fármaco de primera línea para la diabetes por su efecto nefroprotector. ¿Y qué pueden suponer este tipo de inhibidores de SGLT2 en el abordaje de la enfermedad renal crónica y si podemos considerarlo un cambio importante? Muy bien, o sea, yo lo que acabo de comentar es para pacientes que ya tienen diabetes, pero también hay guías clínicas novedosas, tan novedosas como que son de este año y están en este momento en el proceso de revisión pública y que serán públicas probablemente a principios del año que viene, que para pacientes que no tienen diabetes, pero tienen enfermedad renal crónica, estarían indicados estos tratamientos para aquellos que cumplieran los criterios de inclusión del ensayo EMPA-Kidney. O sea, con filtrado con glomerulares hasta 20 mililitros minuto e incluso si no tiene albuminuria patológica, pero su filtrado glomerular es entre 20 y 45 mililitros minuto, aparte de pacientes con filtrado glomerular más conservados y albuminuria. ¿Qué es lo que va a significar esta nueva herramienta? Pues muy probablemente, si se detecta con más eficiencia la enfermedad renal crónica, porque en atención primaria fundamentalmente se mide con mayor frecuencia la albuminuria, de los grandes factores de riesgo cardiovascular que pueden aparecer en una analítica, la albuminuria es el que menos se mide. Prácticamente todas las personas que contactan con el sistema sanitario tienen un colesterol, tienen un filtrado glomerular, tienen una glucemia, pero muy pocas tienen albuminuria. O sea que si implementamos la análisis de albuminuria y detectamos a ese 15% de la población española que tiene enfermedad crónica de forma temprana, el uso generalizado de los inhibidores de SGLT2 en estos pacientes puede implicar una disminución drástica de los pacientes que necesitan diálisis o trasplante, una disminución drástica de las personas que mueren prematuramente por enfermedad cardiovascular debido a su enfermedad renal crónica. En este sentido, las previsiones actuales es que para 2100, y los españoles que estarán vivos en el 2100 ya están naciendo, para 2100 uno de cada 4 españoles tendrá enfermedad renal crónica y habrá entre 200.000 y 1.000.000 de españoles que necesiten diálisis o trasplante. La implementación de la detección temprana de enfermedad renal crónica y el uso combinado de inhibidores de SGLT2 con otros nefroprotectores puede cambiar radicalmente estas perspectivas, estas predicciones hechas antes de que tuviéramos los resultados de estos grandes ensayos clínicos que demuestran nefroprotección y cardioprotección por los niveles de SGLT2, incluida empagliflozina, en pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin diabetes. Perfecto, pues ya estaría el cuestionario, muchas gracias. Creo que ha sido Muy bien. muy claro con todo. Creo que le había pisado una parte justo al final, pero lo ha contestado luego bien.
Sí, es que de lo de a lo mejor te diabetes. escuché mal, me pareció entender que primero habías preguntado por la Sí, sí, diabetes sí, y que sí, luego por ahora vas eso, a preguntar por no luego lo diabetes. montamos y lo ponemos antes y ya está, sin problema. Vale, Que se muy me había bien, olvidado, a mí no me había dado cuenta de que me habías hablado de la segunda parte y luego lo has retomado tú bien. muy bien. O sea que genial. Una cosa, ¿y por qué no me preguntas una cosa adicional? Sí, dime. Vamos a ver, si uno de cada 6 españoles tiene enfermedad renal crónica, Mm, pero la mayoría no lo saben, debo preocuparme cómo sé yo si soy uno de esos. Vale, a ver, un Que tiene segundo. enfermedad renal crónica, no lo sé y por lo tanto no me trato. Vale, a ver. Vale, pues sí, un momento, se lo planteo y me contesta. Sí. Uno de cada 6 españoles tiene enfermedad renal crónica. ¿Cómo puedo saber yo que no soy uno de estos pacientes o para tomar las medidas oportunas? Pues efectivamente, ese es un tema preocupante. Ayer estaba en una reunión con 300 personas, incluyendo el ministro de Sanidad. 50 de aquellos, dada la edad, al menos 50, tenían enfermedad renal crónica, pero la mayor parte no lo sabían. Y es que en el 2023 los grandes factores de riesgo cardiovascular que el sistema sanitario te puede decir usted tiene riesgo y podemos cambiar esa situación de riesgo con una intervención son un A, B, C, D y E. A de albuminuria, B de blood pressure, presión arterial en inglés, C de colesterol, D de diabetes, o sea, medir una glucosa en sangre, y E de filtrado glomerular estimado, o sea, medir creatina en sangre. Prácticamente todo el que tiene contacto con el sistema sanitario le mide el colesterol, la glucemia y la creatinina, le toman la tensión arterial. Lo que no se hace es medir albuminuria. Y el que más, el que menos sabe sus cifras de colesterol, se hace sus cifras de tensión, pero prácticamente nadie sabe las cifras de albuminuria. O sea que puedo ser yo uno de esos 4 millones de españoles que tienen enfermedad renal crónica sin saberlo, pues me pregunto a mí mismo, ¿conozco mis cifras de albuminuria? Igual que conozco las de colesterol. ¿Sé cuánta albúmina pierdo en orina? Si la respuesta es no, yo podría ser una de esas personas que se podría beneficiar de tratamientos disponibles seguros y no costosos para el sistema sanitario, pero no se beneficia porque nadie me ha dicho que tengo una enfermedad renal. Me enteraré más adelante, a lo mejor cuando tenga síntomas, sabiendo que la enfermedad renal es silente y solo da síntomas, yo solo me entero, yo solo me encuentro mal cuando estoy a las puertas de la diálisis. Perfecto. Vale, genial, pues muchas gracias. Bueno, lo añadimos también. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si, o si se lo han pedido o va a través de agencia, pero si nos puede facilitar también una fotografía suya de tamaño horizontal para cuando publiquemos la entrevista, Sí, que y esta siempre no vale. es que está como va a ir dentro ya con el vídeo, por si Ah, puede ser una que se le vea más de cuerpo entero. vale, pues voy a ver si encuentro alguna. Vale, o sea, lo ideal es que sea este formato horizontal, pero si puede ser que se le vea más lejos Vale, os pido ahora que me hagan una. Vale, y tenga buena calidad. Es que a veces nos mandan la típica pequeñita de tamaño carne y eso luego queda fatal. sí, qué horror. Vale, vale. Entonces, si pueden, si quiere le dejo mi correo o Sí, si... mándamelo por el chat a lo mejor. Vale, a ver, un segundo, voy a parar aquí ya la grabación.